Buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Espero que bien. Estamos en Relax FM, radio enfocada a la relajación del oyente y al bienestar. Bienvenidos a Modo Vida un día más, un programa orientado al autocuidado y al autoconocimiento. Si nunca nos has escuchado, te cuento que aquí siempre me acompañan expertos para hablar de temas como la gestión emocional, la sexualidad consciente, salir del sufrimiento, etcétera. Siempre suelo tener conmigo coach, psicólogos y terapeutas de distintas áreas. Yo me llamo Sara Manzaneque, me presento por si no me conoces. Te cuento que soy coach integral y estoy especializada en mujeres, en corporalidad y en gestión emocional. Creé mi propio programa, Volver al Cuerpo, y hago sesiones tanto a mujeres, hombres, adultos y niños. Imparto talleres mensuales, tengo un grupo de meditación semanal y un círculo de mujeres. Y oye, si quieres saber un poquito más sobre mí, trastea en mis redes sociales @saramanzaneque en LinkedIn y en Instagram. Hoy no quiero robar más tiempo del programa, nos acompaña una especialista en duelo, Vera Santos. Te cuento un poquito acerca de ella. Ella es psicóloga y está especializada en acompañar a personas en sus procesos de duelos y los traumas de apego. Su historia de soledad en momentos difíciles le llevó a especializarse en su campo para mejorar el acompañamiento a las personas que sufren. Bueno, yo esperaba ver a Santos con especial ilusión. Yo la conocí porque ella impartió un seminario acerca del duelo y de acompañamiento a dolientes en uno de los máster que yo realicé, de hecho, este año, y tenía muchísimas ganas y especial ilusión de tenerla aquí. Vera, bienvenida. Muchísimas gracias, Sara. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias por estar aquí. Y bueno, quería que nos contases un poquito, antes de nada, tú eres psicóloga, ¿con qué andas, a qué te dedicas? Y ahora vamos entrando un poquito más en materia. Muy bien, pues sí, yo soy psicóloga y me dedico, tengo como dos áreas, ¿no? El ámbito del Mm. acompañamiento, dirijo una unidad clínica en Instituto Regenera, que también dirijo este centro, y me dedico a acompañar a personas en duelo por distintos tipos de pérdidas, no solo la pérdida a través de la muerte, sino pérdidas por rupturas relacionales o por cambios vitales, enfermedad, bueno, todo lo que suponga cambio, ¿no? Carencias afectivas en la infancia, al final, todo cambio que implique dolor es un duelo y entonces me dedico a esto, a este acompañamiento. Y a raíz de un acompañamiento clínico exhaustivo, y después de muchos años, pues me lancé a crear mi propio proyecto formativo, que ya Mm. anteriormente había trabajado en otras formaciones en duelo como IPIR y otras universidades, pero al final decidí crear mi propio proyecto formativo que se titula Duelo, Apego y Trabajo de Partes, porque linkaba todo lo que tiene que ver con el duelo con nuestra historia de vida, ¿no? Con nuestra manera de estar en el mundo. Qué interesante, Vera, esto que cuentas. De hecho, yo estoy apuntada a su próxima formación, que cuándo es, si alguien quiere trastear. Sí, bueno, en verasantos.es, que es mi página web, ahí están los Vale. módulos, todos los cursitos que están. Y la primera empieza en noviembre, el último fin de semana de noviembre, si no recuerdo mal, Sí, porque no tengo la memoria, sí, pero creo que va por aquí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Me gustaría, Vera, preguntarte acerca de cómo llegaste a interesarte por el acompañamiento en el dolor y a las personas dolientes, como tú cuentas. Sí, es una buena pregunta y además la pregunta como de punto de partida, ¿no? Porque yo no solamente me dedico a esto porque me interesa profesionalmente, que es verdad, que llevo muchos años y me interesa mucho, pero estoy también como doliente. Yo tuve una pérdida muy importante en mi infancia, falleció mi prima, que era como mi hermana, una referente en mi vida, y bueno, por un accidente sobrevenido falleció. Y a partir de aquí, pues bueno, la mirada de los adultos, ¿no? Que tú cuando eres niño Mm. y estás con dolor, miras a tus adultos de referencia y ellos, pues desde donde lo sabían hacer, pues acompañaban como podían, ¿no? Y con toda su buena intención, pero siempre lejos del dolor, ¿no? Intentando distraernos, intentando que no conectáramos con el dolor y al final esto pues pasa factura porque te sientes sola en el dolor. Y conforme fui viviendo mi vida y fui
bueno, pues teniendo otras pérdidas, pues rupturas de pareja o Mm. cambios en la vida, ¿no? Pues ves esto, ¿no? Te das cuenta de que la gente que te quiere y quiere ayudarte, pero quiere que salgas del dolor ya para verte bien, rápido, y al final tú te sientes como que vas a la carrera, ¿no? Vas a la carrera en un momento que tú no puedes elegir ir a la carrera, porque es algo que te está pasando muy importante en tu vida, ¿no? Es que se hace bola al final, Vera. Es como las emociones que no gestionamos, como digo yo en las formaciones, cómo vas a ir a la carrera con un duelo, ¿no? Exacto. ¿Cómo vas a ir a la carrera con un duelo, ¿no? Si el duelo es el dolor es un canto al amor. Y te para. Mm. Y te para, te invita a parar, pero la sociedad te invita a correr, porque Mm. si no corres, quedas en cierto sentido excluido, ¿no? Porque estás triste, piensa que ya no va a sufrir, es ley de vida, bueno, si has roto con esta persona ya encontrarás a otro. Y son este tipo de frases que van cargadas de buena intención, pero el impacto en el momento, pues es muy doloroso. Y aquí es donde yo llamo que se genera el sufrimiento añadido al duelo. Mm. Es esta sensación de soledad, ¿no? He visto a mucha gente, he escuchado a muchas personas en duelo y yo misma lo he sentido así, ¿eh? Cuando he vivido duelos. Estoy rodeada de gente, pero me siento muy sola. Es esta invalidación, diría yo, del dolor, porque nos da pánico, o sea, siempre con la mejor intención, papá, mamá, el entorno, desde el amigo que te dice que salgas a tomar una copa cuando has roto con tu pareja, esto, mamá que te dice que pienses en otra cosa cuando ha muerto un familiar. Esto me remueve profundamente y por eso quise que vinieras al programa. Sé que no es un tema tan vendible o tan comprable, porque siento, y es una opinión personal, que somos un poco tanatofóbicos. Tenemos miedo a la muerte, a todas las muertes, y miedo al dolor, porque creo que cuando le decimos a un niño piensa en otra cosa o no le damos una contestación pues a la pregunta. Hace muy poquito tuve yo que abordar una situación con mi hijo. Ha fallecido un amigo cercano y él tiene 7 años y 1 millón de preguntas incómodas para mí y que nos duelen. Pero bueno, quería saber un poco qué piensas tú de esto también, Vera, de somos o no tan autofóbicos, ¿qué nos pasa con el dolor? Sí, a ver, yo creo que es un tema efectivamente que a nivel de cultura no nos han enseñado a gestionar las emociones difíciles. O sea, yo les llamo difíciles porque hay, desde mi Sí. punto de vista, una tendencia a hablar de emociones positivas y negativas y esto también ha hecho mucho daño, ¿no? En la gestión emocional. O sea, las emociones difíciles como la tristeza, el miedo, la rabia, la desesperanza inclusive, ¿no? O el desgarro cuando tienes una pérdida tan importante, este músculo no se ha entrenado, Mm. ni las instituciones educativas, ni, o sea, los programas políticos no existe No. esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, estamos con un músculo emocional muy, muy, muy en desuso. Sin embargo, la vida Mm. te va a traer esto porque forma parte del proceso de vivir. Y es que a mí lo que me sorprende es que estamos todos ahí, porque todos vamos a vivir duelos a lo largo de la vida, todos. Total. Entonces, es algo de todos. Y me sigue chocando mucho, ¿no? Cómo la cultura construye esta manera de abordar la educación, por ejemplo, donde menos mal que hemos ido dando pasitos, ¿no? Pero la educación emocional, un jueves de 12 a 1 de teoría no sirve, No, no. porque, porque no va a encarnarla, no va a como a potenciar la musculatura emocional. Es como que va a hacer educación física y tienes la clase de educación física teórica. Mm. Sí, está bien tenerlo, está bien saber qué impacto va a tener en mí, pero si yo no practico esto, mis músculos van a seguir igual, aunque yo sepa los beneficios. Pues en la educación emocional sucede igual, ¿no? Por mucho que yo sepa la teoría, si yo no lo pongo en práctica, todo lo que es la musculatura emocional de las emociones difíciles no las voy a desarrollar y mi ventana de tolerancia a estas emociones se hace chiquitita, chiquitita. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurre algo en la vida que va a ocurrir, porque ocurren muchas cosas por el hecho de estar vivos, Mm. pues me escapo. Pero me escapo porque mi capacidad para tolerar eso es tan pequeña que ¿qué hace mi cuerpo? Protegerme de esa ventanita. Entonces lo evito, o me distraigo, o me evado,
o desconecto o hago Y el este tipo mundo que nos lleva a eso, Vera, de porque acto. encima piensa en positivo, los mensajes de Mr. Wonderful. eh, Exacto. mm, Exacto. Y esto pues hace daño, porque la alegría es una emoción muy bonita y muy presente, pero la alegría tiene que emerger de forma natural, no como una creencia en la que tengo que ser positivo. La alegría viene después de haber elaborado el dolor, la alegría natural, la alegría profunda, que es ahí donde está la esencia de vivir, pero no en la creencia, es distinto. Mm, Mira, en la formación que yo tuve contigo, ujú. hablabas de ventana de tolerancia, que lo acabas de mencionar, Sí. y decías algo que has dicho ahora también al empezar, que el dolor es un canto a la vida o algo así. Me gustaría que nos explicases un poquito más estos conceptos. Mm. Sí, mira, a mí me gusta mucho a la hora de explicar el duelo y hacer esta pedagogía del dolor para intentar crear una cultura más sintónica con nuestra naturaleza humana, ¿no? Versus a la cultura que está ahora. Para mí es importante conectar con nuestra naturaleza humana. O sea, nosotros como seres humanos estamos preprogramados genéticamente para el contacto emocional y la vinculación afectiva con los demás. Esto es natural, no es un aprendizaje, esto no es una creencia, es una realidad inherente a nuestra manera de ser como especie. Ujú, Entonces, nuestra propia naturaleza nos orienta a conectar afectivamente con los otros. Esto es así, forma mm. parte. De hecho, un antiguo profesor mío de la facultad decía esto, ¿no? Esta afirmación que me gusta mucho. Estamos especialmente dotados para amar y para ser amados. Y esta es nuestra verdad como especie. Qué Esta es nuestra bonito. Mm, claro. Y esta verdad es indiscutible porque es inherente a nuestro genoma. Entonces, si esta es nuestra realidad como especie, cuando vivimos una pérdida, lo natural es que sintamos dolor, porque es un canto al amor. Si yo estoy vinculada con alguien o con algo o con una parte de mí con la que estoy afectivamente vinculada y eso se pierde o sufre un cambio, pues lo natural y lo sano lo y lo saludable. simbólico, Mm. exacto, es sentir dolor. Claro, lo que pasa es que este es otro melonazo que no sé si abrir. Pero tú hablas también de vínculos, de apego y bueno, hay mucha gente hablando del apego también, no todos sabemos muy bien qué significa el sistema de apego y bueno, como que también creemos que el apego es algo negativo y que no te tiene que doler que alguien se vaya de tu vida, ya ni siquiera voy a entrar en conceptos de muerte, que ahí parece que invalidamos un pelín menos, pero ya sí no sé, no te puede doler que tu amiga se marche de tu vida Claro. Entonces, claro que difícil, es que son piedras una y otra. Claro, es que yo creo que se ha generado mucha confusión desde mi punto de vista entre parece que si te duele tienes dependencia emocional. Claro, Una cosa es dependencia emocional y otra cosa es dolor ante una ruptura. obvio. Mm, Es distinto. Yo tengo una vinculación afectiva con alguien y si esa persona se rompe la relación o fallece o cualquier otro cambio que genere dolor, ¿cómo no me va a generar dolor? Sí, seguramente si ha sido una persona o algo significativo en mi vida, yo me he co-construido con esta persona mm, o con este lugar o con este animal, con este ser querido, ¿no? Yo me he co-construido, entonces forma parte de mí. mm, Lo natural es que sienta dolor ante esto y puedo tener un vínculo sano o no, pero bueno, esto ya mm. sería otro tema, ¿no? Sí, Pero es otro tema que si quieres abordamos otro día porque es exacto, súper interesante, pero bueno, simplemente hacer esa pequeña mención. Háblanos de la ventana de tolerancia, porque retomando, sí, hablabas de que lo natural, nosotros venimos dotados, pues para amar y ser amados, el dolor forma parte del amor. ¿Y cuándo se estrecha la ventana de tolerancia y cómo podemos hacer y para qué hacerla un poquito más grande? sí. A ver, para mí, o sea, a ver, la ventana de tolerancia es la capacidad que tenemos para tolerar las emociones o la realidad que estamos viviendo. Sí, Y va a depender mucho.
del entrenamiento que le demos a este músculo. mm, Que muchas veces huimos del dolor porque no tenemos el músculo desarrollado. mm, Entonces, por eso nos incomoda tanto. A mí cuando me dicen muchas veces, ¿cómo te dedicas al duelo? Si eso tiene que ser ¡fua! La carga, total. ¿no? Y yo entonces mi respuesta es duro. Claro que es duro, muy duro, pero a mí es lo más bonito que me ha pasado porque me ha enseñado a vivir. Mm, Gracias a que he desarrollado la ventana de tolerancia al dolor, he podido atestiguar todas las transformaciones de mis pacientes, además de la mía. Y esto es una oportunidad para poder vivir y no sobrevivir. Porque en la vida podemos tener dos caminos, sobrevivir o vivir, ¿no? Vivir creo que es lo que merece la pena. Ese es Entonces, el logo, ese es el logo de mi acompañamiento ¿ah, sí? en mi proceso de coaching, sí, pasar al modo vida, de ahí el título Claro. del programa, porque vamos por la vida un poco en automático. Esto me recuerda, también decías en el seminario, que cuando alguien fallece, hay que llorar, hay que tratar ese dolor, hay que quedarse en ese dolor, porque cuando alguien se marcha, muere una parte tuya también. ¿Cómo decías, como la manera de vivir en el otro? ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito. Sí, muchas veces lo que sucede es que cuando alguien fallece o rompe la relación, no solamente sentimos el dolor de su ausencia, sino que nosotros nos co-construimos con nuestros seres queridos, las personas significativas en nuestras vidas. Entonces, esas personas nos hacen sentir algo de nosotros mismos. Pues mi madre me hace sentir una parte de mí, pues me hace sentir especial o querida o protegida. Mi Mm, pareja me hace sentir deseada. Mi hijo me hace sentir que soy una figura protectora. Mi amiga me hace sentir que soy confidente. Entonces, tengo unos atributos de mí misma y una manera de sentir que, que me dan una imagen, mis seres queridos. Cuando esa persona deja de estar en mi vida, esa parte de mí que se ha construido con ella se va también. Porque lo que me hacía sentir en concreto esta persona, ya no me lo hace sentir nadie más, sí. Esto ¿no? me hace recordar, por ejemplo, por poner un ejemplo que así se entiende también muy bien. Cuando falleció mi padre, murió una parte mía, evidentemente, y murió el que sería el abuelo de mi hijo, y murieron pues muchas cosas que ya no podrán ser, y la manera que mi padre tenía de mirarme, pues no me puede mirar otra persona, ni mejor ni peor, pero era él, y bueno, así es. Y ahí me encontré, como tú dices, un sufrimiento añadido, porque la verdad que lo que recibí de mi entorno y lo que sigue recibiendo mi madre es, ha pasado mucho tiempo, te sigues emocionando o es que tienes que hacer tu vida. Además, desde súper pronto bueno, la vida sigue, ya no sufre, lo importante es que ha sido rápido. Y en ese momento a mí me cortocircuitaba por el cerebro porque, claro, sí, ahora que han pasado 10 años, yo agradezco que su dolor no se alargase, pero en aquel momento yo por lo menos la manera que tuve de vivirlo, yo quería que él se quedase y no entendía nada de lo que me estaban diciendo. No me extraña, porque claro, al final, cuando no te ven a ti en tu dolor, pues te queda ahí una sensación de, uff, no me estoy sintiendo validada ni reconocida en un momento tan importante para mí, ¿no? Mm, Tan difícil. Sí, esto se llama el espejo roto. mm, Es decir, la imagen que me devuelve mi ser querido de mí misma cuando esta persona ya no está, es como que se me rompe el espejo, lo que me mm, refleja esa persona de mí, ¿no? Sí, y por eso tiene tanto sentido el darnos tiempo en el dolor para reconstruir, para, para digerir todo eso, porque no solamente es el dolor de la ausencia, es lo que esta persona me ha hecho sentir mm. a lo largo de la vida. Y esto es mucho. Es mucho, claro que sí. Y necesita tiempo, como bien dices. Ujú. ¿Qué ocurre, Vera, cuando no hemos hecho un duelo y ha quedado pendiente, más o menos alargado en el tiempo, ¿no? Imagínate, yo tuve la suerte que prontito apareció Diego en mi vida, mi marido, y bueno, yo siento que hice un Kit Kat en mi duelo porque no me lo podía permitir,
Y fíjate lo que me pasó, transcurrieron como un par de meses y cuando estuve en un lugar seguro, con una persona en la que me encontraba, con la que me encontraba segura, lloraba hasta vaciarme, lloraba de manera natural. De hecho, yo lo cuento así en mis acompañamientos, en sesiones. Yo me levantaba por la mañana, lloraba, 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 hasta que sentía que había terminado de llorar, me marchaba, trabajaba, seguía con mi vida. Si tenía ganas de llorar, pues también lloraba. Y al llegar a casa, a veces seguía llorando. Según fue pasando el tiempo, esos llantos se fueron espaciando un poquito más y no eran unos llantos que yo sintiera que me impidieran vivir, fíjate. Yo seguía con mi vida. Simplemente el llanto era algo que estaba muy presente en mi vida. Pero tuve que estancar ese duelo durante un tiempo. Y sé que hay gente, y a mí me cuentan a veces, que no han podido hacer duelos y que tienen duelos pendientes de años. ¿Qué hacemos con Mm. esto? Claro, pues esto, claro, si está interfiriendo en su vida, lo ideal, desde mi punto de vista como terapeuta en duelo, es hacer trabajo personal, aunque hayan pasado años. Nunca es tarde para poder elaborar, nunca es tarde para conectar con lo que realmente es importante. Si no se ha podido antes, pues igual ahora es el momento. Pero tener una revisión de vida siempre es importante. Hay veces, y yo lo cuento, ¿no? Hay personas que no pueden hacer su duelo en el momento porque confluyen muchas circunstancias, factores y no se puede ir. Bueno, pero igual llega un momento en el que sí se puede, pues entonces ya es eso el buen momento para hacerlo. Así que yo animo a la gente que aunque haya pasado tiempo, no pasa nada. Se puede elaborar y la transformación está ahí. El potencial transformador está ahí, aunque pase tiempo, por nuestra neuroplasticidad. Mm. Fíjate qué curioso con esto que dices, a mí me sale el... Siempre se puede hacer un duelo. Lo que pasa es que no tenemos herramientas. Bueno, si tuviéramos un poquito más de educación, un poquito más de formación, siempre hay alguien, dice mi madre, siempre hay un roto para un descosío, ¿no? A lo mejor pues no te escucha la persona que tú pensabas que te iba a escuchar, pero siempre hay alguien que pasa y te dice hola, ¿qué tal? Entonces yo creo que las personas que os dedicáis como tú a la formación y el acompañamiento en el dolor, tengo esperanza con las nuevas generaciones, la verdad. Sí, cada vez hay más demanda, ¿eh? Esto también es cierto. O sea, es verdad que ha sido un tema tabú y lo sigue siendo. Hombre, Yo conforme voy avanzando en la formación o en mis acompañamientos, cada vez hay una demanda más alta y está creciendo a un ritmo que yo ni me lo esperaba. Y esto es un buen indicador de salud o por lo menos de despertar, ¿no? De que las personas dicen, ostras, esto es importante. mm, sí, O las formaciones, esto es importante, ¿no? Dedicarme a sí. ello. La gente tiene más conciencia. Yo me doy cuenta, hay mucha demanda en lo que yo veo en mi entorno de vengo a cerrar un ciclo. Cuando le dices a la persona, explícame qué significa cerrar un ciclo, me dejo mi pareja, o al final es un duelo, es un Claro, acompañamiento en el dolor. Mm, claro, claro, totalmente, totalmente. Y además todo eso, si haces el trabajo personal, es que es una manera de recolocar y de conectar contigo que es a lo que hemos venido a la vida, ¿no? A ser mm, tú mismo de forma libre. Y esto necesita, pues, conectar las heridas que hay detrás o los duelos no elaborados, colocarlos, estar contigo, contigo mismo. Y en el mundo acelerado que vivimos se necesita parar y generar esto. Y ojalá también el Estado pudiera verlo para que todo el mundo tuviera acceso a ya. estos acompañamientos y a las formaciones y a todo, ¿no? Pero bueno, ¿Cuáles esto es otro serían? Sí, esos son, es bueno, tema. por eso trabajamos, ¿verdad? Día a día y ojalá, ojalá, yo tengo esperanza, pero estamos haciendo mucho con lo que podemos y estamos avanzando bastante. Sí. Te quería preguntar, imagínate a alguien que nos está escuchando y ahora se está preguntando, pues oye, aquel novio, oye, aquella amiga, aquello que me pasó, ¿cómo puedo yo saber si tengo el duelo bien elaborado o no? ¿Qué debería, qué síntomas? No sé si existen unos síntomas o indicadores. Vale, hay unos indicadores generales, ¿vale? Pero luego hay muchas veces matices,
sea, hay unos indicadores generales en el sentido de que si yo ya siento que estoy implicada en mi vida, siento que estoy conectada más con el presente, si el recuerdo de esta persona ya no interfiere en mi vida, aunque me acuerde, pero no interfiere, ni limita, ni condiciona. Si esto está colocado, estoy presente y este recuerdo es del pasado y yo lo coloco, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, también lo siento así, esto ya está elaborado. Pero, dicho esto, es verdad que hay personas que a lo mejor han tenido una relación de pareja X, ¿no? Y luego dicen, sí, sí, yo lo tengo elaborado el duelo, pero de repente yo la estoy acompañando y hay mucha inseguridad o hay miedo a algo, a una relación, o Sí. estas partes o vergüenza suelen venir por algo relacional, que no siempre tiene que ser en la infancia con las figuras de referencia, a veces son con relaciones de pareja o de amistades que, bueno, pues esto que a lo mejor no ha sido una relación segura, sana, y aunque haya elaborado una parte de duelo y haya pues colocado a esta persona atrás, pero llevo arrastrando el daño. Y esto es importante colocarlo para que no te condicione tu vida y tus siguientes relaciones, sean cuales sean. Y esto Mm, es importante. No solo el duelo de colocar a la persona, sino si yo me he colocado. sí, cómo me comporto. Por ejemplo, en el tema de las parejas, muchas veces cuando ves personas que están estables emocionalmente, pero de repente tengo yo una clienta que me dice, me pongo tóxica. Bueno, esto cogérmelo, por favor, entre puntillas, entre alfileritos, ella ya lo hemos hablado algunas veces, pero ella lo dice de broma. Y lo que pasa es que conecta con heridas de anteriores relaciones y es como que se dispara emocionalmente. ¿Eso Exacto. podría ser un indicativo de que hay un duelo no elaborado de una Ex- parte? Esto es un indicativo. Por eso he generado el proyecto formativo en duelo, apego y trabajo de partes, porque muchas veces cuando hay una pérdida del presente, Sí. activa heridas de atrás o duelos no elaborados de atrás. Y entonces vienen, porque la vulnerabilidad llama a la vulnerabilidad. Entonces, a veces, si solo nos fijamos en el duelo del presente, no estamos viendo a la persona. Y Wow, es qué muy importante ver interesante. esto, a la persona en duelo, no solo al duelo de la persona. Qué interesante, porque hay veces que lloras un duelo y estás terminando de cerrar un duelo anterior. ¿Puede ser? Sí, sí, sin duda, sin duda. Por eso es muy importante tener una mirada terapéutica, quien acompaña, holística, biográfica de la persona a la que tienes enfrente, para, para no sesgar el acompañamiento. Porque la persona no es el dolor de aquí ahora, es toda una historia de vida que ese dolor me llega de una determinada manera y me activa una serie de cosas o no, pero todo esto es importante saber verlo, Qué generar un bueno. mapa. Sí, Mm. es importante. O sea que entiendo, Vera, Sí, que en una situación de duelo hacemos lo que podemos, la sociedad es la que es, las cosas están como están, seguimos teniendo miedo al dolor, aunque se está trabajando mucho en esto, y hay momentos que hacemos una huida hacia adelante, no elaboramos un duelo, pero que nunca es tarde. Podemos reconstruir, podemos acudir a profesionales, como en este caso, pues como tú, que te dedicas a esto, que llevan muchos años acompañando dolientes. Y entiendo también que incluso habiendo elaborado un duelo, no sé si decir de manera superficial o en una parte, puede como que con algunas relaciones o en algunos puntos tú notes que se activa dolor, que la gestión emocional pues se te va también de las manos y ese también podría ser un indicativo de que hay que elaborar duelo. exacto. Te Mm. quería preguntar cuáles son los indicadores de que tengo el duelo resuelto, porque claro, también la gente se lo estará preguntando. Y como sé yo, pues por ejemplo, en mi caso, te aprovecho que estás aquí, ¿qué debería yo de sentir, de saber, aunque ya me lo sé, porque estuve en tu clase, pero qué debería yo de saber o de sentir si el duelo de mi padre estuviera bien elaborado? Ujú. Vale, lo primero es muy bien utilizada la palabra elaboración, ¿no? Porque
no es tanto superación, que yo puedo llorar, o sea, yo puedo tener un duelo elaborado y seguir llorando. Eso es Sí. muy importante, porque a veces esto se traduce como no lo tienes elaborado. Te lo iba a preguntar, te lo prometo, Claro, porque sí, claro, yo lloro muchas veces y a veces me invalidan por ahí, pero claro. mm, Pero esto es muy importante porque al final, oye, yo puedo tener elaborado y llorar, ¿por qué no? Lo tengo elaborado, lo tengo colocado, pero estoy llorando. Si yo me conecto con el recuerdo de mis seres queridos que ya no están o de personas que ya no están en mi vida por las razones que sean y me conecto ya dentro ahí, me va a venir emoción, sin duda, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo tenga elaborado. Elaborado es que cuando lo tengo elaborado es que lo tengo colocado. Colocado quiere decir que, que ya es como que siento el amor más que el dolor, por decirlo así. Estoy mm, más conectada con el amor que con el dolor. Ya no necesito, o sea, yo ya estoy más conectada con el presente, aunque lo tenga presente a mi ser querido, pero estoy más implicada en la vida, más conectada, porque yo ya lo he integrado, lo tengo como dentro de mí, integrado, ¿no? Entonces estoy conectada con, con este amor y este amor es la que me impulsa a conectar con la vida y con el presente. Aunque me acuerde de la persona, la tenga presente, la llore, pero yo ya estoy presente en la vida y no me está condicionando esta pérdida en el sentido de limitación. mm. Está Bueno, aunque, facilitando aunque me dé pena, ¿verdad? Pero claro, mm, aunque me dé pena, el duelo dura toda la vida, desde el punto de vista que el amor por la persona, por las personas que queremos o por los seres queridos o por los lugares o por los cambios que tengamos, pues duran toda la vida. Yo querré a mi prima, se murió hace ya muchos años, toda la vida. sí. Y si me conecto con ella, lloraré, Mm, pero, pero la tengo elaborada porque puedo hablar de ella, puedo estar conectada con ella y hacer mi vida, ¿no? Esta es la parte de elaboración. mm. ¿Sabes? Una cosa también que me llamó mucho la atención de tu clase, os recomiendo mucho asistir a las formaciones de Vera, porque, bueno, a mí me ayudó mucho, ¿eh? Me ayudó mucho entender, porque ¿quién no ha tenido un duelo en su vida? Y más cuando nos dedicamos a acompañar personas. Me ayudó mucho a entender que esta elaboración del duelo, para mí, termina con darme cuenta de qué es lo que me está doliendo, tener como un aprendizaje, pues me duele, a mí me quedaron cosas pendientes que decirle a mi padre. Obviamente, hay momentos que me acuerdo y pienso, es que no tuvo una vida, no sé cómo, es que no, pero soy capaz de volver al presente y saber que esto no depende de mí y bueno, acompañarme por ahí con algún tipo de recursos, pero lo que realmente me duele es que no le dije. Entonces con mi madre sí trato de decirle, ha habido un cambio en mí y hubo un cambio en mí después de la elaboración del duelo de mi padre y me siento más conectada y me siento más viva. Es raro, pero me siento más viva. Mm, Sí, claro, es que esto es muy importante. La elaboración del duelo, efectivamente, es la expansión de conciencia del dolor, ¿no? El dolor al final te da un mensaje. O sea, por eso es importante no huir de las emociones difíciles, porque la tristeza, la emoción difícil, no está solo para descargar, que también tiene un valor fisiológico de descarga y es importante, pero también tiene un valor emocional. Si tú pones atención a tu corazón roto y pones a tu ser querido ahí y estás ahí, te va a dar un mensaje, sea cual sea, el que te mm, tenga que dar tu corazón. Y ese mensaje puede, pues esta pregunta que has dicho, ¿no, Sara? ¿Qué es lo que estoy llorando? ¿Qué es, en realidad, qué es lo que me duele además de su ausencia? ¿Qué es lo que me duele? También, pues duele el que, por ejemplo, no le dije más veces lo que le quería o no le di las gracias o, y tomo conciencia de esto, ¿no? Y al tomar conciencia de esto me doy cuenta de lo que es importante en mi vida. ese aprendizaje. Contabas un caso además de, buah, dolorosísimo, lloré un montón, de una persona a la que acompañabas que había fallecido uno de sus hijos Sí. y hablabas de las fases del duelo, que ahora te preguntaré un poquito por ahí. Ujú, Y ibas como contando cómo ella fue elaborando el duelo y ujú. hasta que llegó a un aprendizaje en el que ella se dio cuenta que lloraba,
que no había tenido tiempo. Y con Mm, esto, pues esta gran pregunta que hacemos los coaches, con esto que te ha pasado, ¿tú qué quieres hacer? Y ella decidió, pues no me acuerdo qué tipo de recurso utilizó, pero con el hijo que vivía, con el hijo que tiene, em, parece que se juntaban una vez a la semana o salían a comer, no sé, sentían que de esa manera estaban honrando al hijo que ya no estaba. claro, exacto, porque ella lo que extrajo fue que le había enseñado la ausencia de su ser querido, a ella en concreto, ¿eh? Cada uno lo vive de Sí, una sí, manera. sí, sí, son ejemplos un poco para que la Son gente... ejemplos concretos, Sí, pero para entender un poco este concepto, el decir, ostras, lo importante en mi vida es poder compartir tiempo de calidad con mis seres queridos y ya no buscar fuera lo que tengo dentro, que esto es lo que me da sentido a la vida, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un esto. poquito, Vera, meto ya caña, que nos quedan unos 10, 15 minutitos y no me gustaría que te fueras de aquí sin poderte preguntar acerca de las fases del duelo, si es que esto existe o no. Buena pregunta también. Las fases actualmente se ha evidenciado en la ciencia y en la experiencia clínica que no existen como tal. Esto es que Por eso te las pregunto. fases que Elizabeth Kubler-Ross u otros autores de referencia en el mundo del duelo decían, ahora esto ha quedado obsoleto. Claro, en aquel entonces servía de mucho porque esto lo decimos ahora gracias a que estas figuras pudieron aportar esto, ¿no? A la Mm. ciencia, pero ahora la experiencia clínica nos está revelando que no, porque las personas son más complejas que pasar por unas fases concretas. Hay personas que se enfadan y personas que no. Hay personas que están en estado de shock y en trauma y personas que no. Y personas que de repente niegan la realidad y la evitan y personas que conectan directamente. Entonces, depende. Hay personas que una parte de ellas está en negación y otra parte de ellas conecta. Hay personas que una parte de ellas está en trauma porque solamente se activa el trauma por la noche, porque por la noche le viene la pesadilla y durante el día no. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de reflejar la complejidad de la realidad del dolor que hay, ¿no? Sí, pero se entiende muy bien, porque a veces la gente te dice, debería de estar en esta fase y estoy en la otra. Claro. Y esto puede generar presión, frustración, porque es como que las referencias son las fases, anda, yo no he pasado, entonces genera confusión y esto puede dar más peso al proceso cuando en realidad no es así. La respuesta de duelo que se esté dando es la que tiene que ser por alguna razón. Y si hay algo que me está limitando mucho, siento que no es natural, siempre es importante pedir ayuda a un especialista para que te aclare y para que le des sentido a lo que estás viviendo. ¿Qué Ujú. hago, Vera, si tengo que afrontar un duelo? Pues, o acompañar a alguien, a mi hijo pequeño o a un amigo. Inmediatamente acudimos a un profesional o hay algún tip. No soy muy amiga de los tips, es amor-odio. Te comenté, sé que, pero bueno, tenemos que encajar un poco también en el modelo y esto de los tips ahora ayuda mucho y gusta mucho. Mm. Claro. Bueno, a mí es que el tema del duelo depende mucho de la persona, porque a lo mejor hay una persona que acaba de, esto me ha pasado en consulta, ¿no? Una persona que acaba de perder a alguien y enseguida pide ayuda porque necesita esto ya, y personas que a lo mejor no lo necesitan en el momento, necesitan tener el primer impacto solas y prefieren hacerlo después. Depende, pero la ayuda desde el primer momento puede darse, esto por supuesto. Y es un poco, pues, conectar o escuchar, ¿no? Escucharse a uno mismo, a ver cómo estoy. Lo más importante siempre es que el entorno, más allá de la ayuda profesional, que es otro tema, ¿no? Es Mm. una ayuda más especializada, más profesionalizada, pero lo ideal que sería pues que el entorno pudieran validar y acompañar a la persona doliente y en ese acompañamiento también pudieran tomar la iniciativa de, ¿estaría bien para ti que te acompañara algún profesional cuando esta persona sienta que es el momento de hacer la pregunta? Porque a lo mejor la persona está ahora mismo que está en negación o Mm. no, es ley de vida tal, pues en este momento no creo que vaya a recibir bien el tema de la ayuda terapéutica, pero
según el momento y la intuición. Y la intuición se desarrolla mucho cuando estoy presente con la persona, con una buena musculatura emocional para conectar, que este es el reto. Este es el gran reto que tenemos, ¿no? Es difícil porque el dolor da miedo. No quiero que se me pase explicar, validar, invalidar, lo repetimos continuamente y puede que alguien no entienda a qué nos referimos cuando decimos validar o invalidar el dolor, que la Claro, sociedad valida o invalida. claro. Pues validar es darle valor, un reconocimiento al dolor. Cuando tú, por ejemplo, me dices, imagínate, no, Sara, he perdido a una persona muy especial y estoy muy triste. Una invalidación sería, bueno, no te preocupes, ya pasará, ya verás cómo poco a poco, ahora tienes que ser fuerte. Yo te lo puedo decir en un tono afectivo, pero estoy siendo asintónica contigo, porque te estoy invalidando lo que tú sientes. Sin embargo, si yo te digo, ostras, Laura, es que con lo que me cuentas no me extraña que sientas tanto dolor. Es que debe ser tan difícil perder a alguien tan importante con quien has compartido tantas cosas en tu vida que me llega mucho. Pues no Y tiene nada que ver. estar ahí, ¿verdad, Vera? Estar ahí porque nos pasan muchas cosas cuando vemos a alguien sufrir, cuando vemos a alguien con dolor y enseguida queremos cortar eso, queremos abrazar, queremos pararlo como sea. Claro, exacto. Y el dolor solamente es una vuelta a casa. También entender esto, aunque el camino no sea fácil, porque el camino es no es lineal, ¿no? Tiene muchas curvas, pero te devuelve a casa. Si le pones atención, si tú solo no puedes pedir ayuda, si hubiera un buen acompañamiento social, todo esto serían factores protectores para que volvamos a casa, que es el lugar donde tenemos que estar y encarnar para vivir la vida con sentido. Y si alguien, voy un poco más allá, tenemos el acompañamiento terapéutico, lo recomiendo muchísimo. Tenemos personas como Vera Santos especializados en duelo, en apego, bueno, darte todas las herramientas y el acompañamiento para que puedas elaborar un correcto duelo. Pero si me encuentro solo, si no es el momento, si todavía no pienso en este acompañamiento o si no me lo puedo permitir y si no tengo un entorno que me escuche, que me valide, que como primer paso, por lo menos permítetelo tú, ¿no? No te invalides tú mismo. Claro, el primer paso sería no asustarse del propio dolor, porque a veces por las creencias limitantes que nos dicen, ¿no? Wow, que estás muy malo. El dolor es un canto al amor y vivirlo como algo natural, porque esto a mí Es, me ayudaba mucho. es que asusta, si es que nos asusta la tristeza, ¿cómo no nos va a asustar el dolor? Si es Claro, que... exacto. Entonces es el punto, por eso siempre empiezo linkando el dolor con el amor y con la naturaleza humana, porque es la única manera de colocarme, porque el dolor puede ser muy fuerte y al ser tan fuerte y ser a lo mejor de los primeros que vivamos, dices, ostras, ¿esto qué es? Estoy fatal, ¿no? Y además con las creencias de la sociedad. Entonces, podemos sostenerlo, tenemos esta capacidad. Otra cosa es que nuestra personalidad interna, por nuestra historia de vida, tengamos heridas de atrás y esto nos sobrepase, que también puede suceder, ¿no? Pero conectar con esto. El dolor es un canto al amor, que es natural, y luego si veo, pues dar un poco voz de alarma. Y aunque efectivamente, ¿no? La estructura sanitaria, no, yo estoy muy en desacuerdo, ¿no? De cómo está, porque Total. no todo el mundo tiene acceso y esto es una injusticia total. Eh, pero bueno, pues estas cosas que estamos haciendo, ¿no, Sara? Esta pedagogía del dolor, este programa de radio, Es esta que nos estás entrevista, dando una masterclass, sí, efectivamente, siempre y te hay. felicito por este espacio, ¿no? Que me hayas invitado, pues este tipo de proyectos, de espacios así, o incluso de Instagram bien utilizado, o libros, Mm. pues agarrarte a esto, ¿no? Y que sean un poco el eje. Sobre todo como yo a veces sueno un poco bruta en la manera que tengo de decirlo, pero este dolor es tuyo, es que tienes derecho a sentir dolor, tienes derecho a estar en duelo y
empodérate también y no permitas este tipo de invalidaciones. O sea, tampoco con esto te quiero decir que el mundo es el que es, pero date estos espacios y, oye, mira, no, te entiendo, o sea, sé que lo que te está pasando no tiene que ver conmigo, es que tú no puedes sostener el dolor, pero yo Exacto, voy a seguir trabajando, como claro. dices tú, esta ventana de tolerancia. Exacto. Has utilizado una palabra muy buena, ¿no? Que es el empoderamiento. Cuando yo conozco el dolor y tengo conocimiento sobre él, me voy a empoderar y voy a generar un neocórtex más empoderado y esto me va a ayudar a sostener toda la parte emocional. Porque si yo no conozco el dolor, si yo no tengo este desconocimiento al estar vulnerable, claro, pues me vienen de todos lados y me agarro a cualquier cosa y esto puede generar mucho Sí, sufrimiento. sí. Sin embargo, si tengo una buena pedagogía del dolor, por eso siempre hago uso de esto, ¿no? Es fundamental para poder cuidarse. Y el dolor solamente requiere de autocuidado. Solamente y mucho, ¿no? Es lo sencillo y lo complejo, pero es esto para poder elaborarlo bien. Gracias, Vera. Gracias porque ya te digo que, aunque hemos pasado de puntillas por muchos temas interesantes, creo que alguien que en este momento pueda estar sufriendo o le pueda estar doliendo fuerte, por lo menos puede llevar una pequeña ruta, unas pequeñas pautas y un camino que seguir. Nos quedamos sin tiempo. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido un placer. No te vayas sin recordarnos dónde te encontramos, tus redes sociales, tu página web, el proyecto en el que trabajas, el instituto que coordinas. Cuéntanoslo. Vale, pues sí, yo dirijo Instituto Regenera, tiene la sede física en Badajoz, pero yo estoy mucho en formato online porque tenemos pacientes y alumnos de todo el mundo. Mm, sí, y luego en redes sociales, Instagram lo estoy empezando a activar un poquito ahora, porque hasta Mm. ahora la verdad que me acostaba, pero bueno, estoy ahí en Vera Santos Martínez, creo que me encontráis por ahí, que seguro que me Sí, encontráis. además estás empezando a hacer contenido de Estoy valor. empezando a Mm. hacer contenido. Y en LinkedIn también, que también hago contenido en Vera Santos Martínez. Y estas son las redes sociales que utilizo. Más Ujú. la web que verasantos.es, pues tienes ahí todo el programa formativo, las supervisiones que hago a terapeutas también, que me dedico también a supervisar. Y bueno, y en la página de Instituto Regenera, pues toda la parte del acompañamiento. Ahí Mm. está el equipo que también coordino y bueno, y espero que en verasantosmz@gmail.com también es mi correo electrónico personal, que cualquier cosita también me podéis escribir por aquí y Y nos si vemos. no, me preguntáis a mí que yo os pongo en contacto con ella, o sea que no, no hay excusa para no poder, para no localizarla. Ella comienza ahora unas formaciones, yo estoy apuntada, empezamos en noviembre y bueno, os recomiendo que paséis por sus redes, que pidáis información. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Nos escucha mucha gente todas las semanas. Recordaros que si queréis recomendar a algún amigo la escucha de este programa, creéis que le pueda interesar, nos encontráis en formato podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y bueno, en todas las aplicaciones de podcast que están ahora mismo disponibles. Muchas gracias, Vera. Gracias, Sara, y gracias a todos los oyentes. Un abrazo. Un Hasta abrazo. hasta la próxima. Chao.